Buen día. En este video vamos a conocer las fases de la mitosis. Pero antes de empezar con ellas, necesitamos entender qué es la mitosis. Pues la mitosis conlleva de una secuencia dinámica en donde intervienen varios ciclos independientes que se desarrollan de forma coordinada para obtener dos células hijas genéticamente iguales, en donde participan los cromosomas, el citoesqueleto y los centrosomas o centriolos. Pues la mitosis será el proceso de segregación de cromosomas y división de células somáticas eucariotas, que conlleva la copia y reproducción del material genético. Este proceso asegura que cada célula que nace de otra contenga la misma información genética que la célula madre, y suele dividirse en 4 etapas: la profase, metafase, anafase y telofase. Cada una de ellas está caracterizada por diferentes sucesos específicos. La profase es la primera etapa de la mitosis e inicia cuando los cromosomas que se replicaron se condensan y forman dos cromátidas hermanas, y éstas se comprimirán a lo largo de la superficie interna de la célula, las cuales se mantendrán juntas por una proteína denominada coesina, y esas también formarán una estructura denominada centrómero, así evitando que las cromátidas no sean separadas hasta la anafase. Una vez condensados los cromosomas, los microtúbulos empezarán a formar el huso mitótico. El huso comienza a formarse desde los asteres de dos sitios. Una vez formados los asteres, los centriosomas se separan y se moverán alrededor del núcleo hacia los extremos contrarios de la célula, provocando que cuando estos se separen, los microtúbulos sean estirados entre los centriosomas, haciendo que aumente su longitud. Metafase. Esta fase está muy fuertemente ligado a la anterior, ya que aquí la envoltura nuclear empezará a disolverse y el uso mitótico ya estará formado completamente. Entonces, los cromosomas se moverán al centro de la célula y los microtúbulos empezarán a unirse a estos, como si los buscaran por medio de los cinetocoros. Esta fase. En esta etapa, el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. A esto se le denomina placa metafásica. Aquí, todos los cromosomas están en su estado máximo de condensación. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. Esto para que en el momento de la separación, las células hijas contengan la misma información genética. Antes de dar paso a la anafase, la célula debe de comprobar que todos los cromosomas estén en la placa metafásica con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. A esto se le denomina punto de control del uso y nos va a ayudar a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva el problema, ya que los cinetocoros que no estén anclados van a generar una señal para evitar la progresión a la anafase antes de que todos los cromosomas estén anclados y alineados a la placa metafásica. La anafase es la tercera fase de la mitosis, ¿ok? Y empieza cuando los microtúbulos comienzan a separarse, separando las cromátidas, o a empujarse, por así decirlo, lo que provoca una ayuda a la separación de las cromátidas hermanas. Lo que provoca el acortamiento o estiramiento de los microtúbulos respectivamente es la pérdida o la agregación de subunidades de tubulina. En el caso de la pérdida de subunidades de tubulina, es cuando se acorta el microtúbulo y provoca la separación de las cromátidas hermanas. Y cuando se agrega la subunidad de tubulina, es lo que provoca el estiramiento, haciendo
un movimiento de tipo empuje, ayudando a la separación. Pero en sí, lo que separa las cromátidas es la separasa, la enzima de la separasa, que es la que fragmenta la subunidad SCC1 de la molécula de cuecina, que es la que se encarga de mantener unidas a las cromátidas hermanas para así darle pase a la telofase. Telofase. La palabra telofase viene del prefijo telo, que significa final. Por lo tanto, la telofase es la fase final de la mitosis. En ella se reconstruye la cromatina, aparece el nucleolo y se reconstruye la envoltura nuclear, la cual se forma alrededor de cada dotación cromosómica. Y los cromosomas se desarrollan y adquieren nuevamente un aspecto difuso. El uso mitótico se desorganiza y la membrana plasmática se invagina para separar las dos células hijas, las cuales tienen exactamente la misma información genética y el mismo número cromosómico. Durante la telofase continúa la división celular, conocida como citocinesis, que es el proceso de separación de las dos células formadas, en donde reaparecen los organelos y se restablece el citoesqueleto. En las células animales se realiza por medio de la estrangulación de la célula en el ecuador y se lleva a cabo mediante la participación de proteínas ligadas a la membrana, que son la actina y la miosina, que forman un anillo contráctil. El primer indicio de citocinesis en animales se observa durante la anafase tardía, como una depresión en la superficie de la célula dentro de una banda estrecha alrededor de esta. Conforme avanza el tiempo, la dentación se profundiza y se convierte en un surco que rodea por completo a la célula. Este surco se sitúa en el mismo plano que ocupaban los cromosomas de la placa de la metafase. En otras palabras, el plano del surco es perpendicular al eje del uso del mitótico, lo que garantiza que los dos conjuntos de cromosomas se separen por último en dos células. Este surco continúa profundizándose hasta que las superficies opuestas hacen contacto con el centro de la célula y ésta se separa en dos. Importancia biológica. Como se obtienen células idénticas a la célula original y de esta manera se conserva el material genético de un organismo, es así como la mitosis tiene un papel fundamental para los organismos pluricelulares en procesos de desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos. Por ejemplo, el desarrollo. El proceso de fecundación da origen al cigoto, el cual constituye el primer estado de desarrollo de un ser vivo. En los organismos pluricelulares, esta célula comienza a experimentar sucesivas divisiones. Las células resultantes migran hacia diferentes zonas, dando origen a los distintos tipos celulares que formarán los tejidos y las estructuras del nuevo organismo. Reparación de tejidos. En ocasiones, nuestro cuerpo, al igual que el de otros organismos pluricelulares, pierde un importante número de células. Algunas de ellas tienen un tiempo de vida limitado, como es el caso de los eritrocitos, mientras que otras se pierden después de una lesión accidental, enfermedad o intervención quirúrgica. En los casos anteriores, la división celular posibilita la reconstitución de muchas de las células que se pierden diariamente.